buenas noches, amigos del YouTube. Hace mucho tiempo que yo no hacía ningún tipo de videos por evidentes razones. Evidentes razones, acá me encuentro en el centro de Lima. En el centro de Lima, acá en el centro de Lima con Pepe Charlie. Que después de mucho tiempo, digamos, a elaborar, a pactar una entrevista con él. Y la pregunta que se me ocurre acá en el tintero, así sin necesidad de hacer ningún tipo de acceder a un tipo de agenda, ¿no? ¿Qué pasó con el señor empresario pesquero que llegó a consolidar la harina de pescado a nivel mundial en el primer lugar, el banquero Rossi? ¿Quién lo mató? ¿Qué pasó? Según tu hipótesis o tu razonamiento histórico. Bueno, es un diferido libre y para poder abordar un tema como el que mencionas como entrevistador, tengo que decir que no tengo mayor fuente que me permita a mí dilucidar, pero como estamos hablando en el plano de las hipótesis... Tema histórico, ¿no? Forma parte de la historia del siglo XX. Porque todos estamos construyendo una serie de sucesos que crean identidades también, ¿no? y respuestas también a eventos. En este caso, la muerte del que tú mencionas es calamitoso porque tuvimos al primer gran magnate, el único gran magnate. Hoy día hay empresas transnacionales, por ejemplo, el grupo Eje de los Oñaños. El grupo AGE. El grupo AGE de los Oñaños, correcto, o otros grupos más. Pero en los 70s, este señor era muy querido en toda la costa, y a mí me consta eso porque haciendo unos conversatorios con bolicheros, ¿no? Cuando salía de trabajar en una entidad universitaria, mi forma de divertirme era un poco ver el mar, ¿no? Y conversando con los pescadores y bolicheros armadores de una zona en el norte de Lima, me di con la gran sorpresa de que estábamos frente a un gran personaje, el primer magnate mundial de harina de pescado, querido por el hecho de haber creado muchas fuentes de trabajo, ¿no? Estamos hablando de Banchero Rossi. Eso es el escenario histórico, ¿no? Son hechos reales. Ahora, cuando me preguntas, estimado entrevistador, cuando me preguntas cuál es la hipótesis que consideras fue la fuerte, ¿no? La hipótesis más fuerte respecto a su deceso, se han tejido muchas, entre ellas un libro que leí así muy someramente, pero no a la profundidad tal, porque se tejen pues muchas variantes. Inclusive también habían hecho, hablando de las hipótesis, aunque no digas a plasmar, a definir algo claro para tu persona, tu intervención, salió una película, Historia de un magnate. Se divulgaron también de que habían sido los nazis que estaban viviendo en Alemania y conspiraron con ellos, o los rusos mismos, que en ese tiempo estábamos en un gobierno militar en la primera fase de Juan Velasco Alvarado, y que también habían sido la cúpula militar. Y al final, como que se tejieron muchas versiones, tres, las más conocidas, en ese... Bueno, va a entrar en la discusión de que en qué orden, cuál es la más fuerte que otra, pero esas son las más conocidas. A eso se denomina hipótesis de alternancia, es decir, dentro de varias posibilidades respecto a la respuesta sobre un evento, como en este caso la muerte que estoy mencionando, una de ellas tiene que primar, que es la hipótesis más fuerte. Pero para ti, claro, dentro de las alternancias o posibilidades, me fuerzas a plantear quién estaría detrás del hecho que desaparezca un hombre tan querido, ¿no? Un hombre que dio muchos puestos de trabajo, nos puso en el mapa industrial mundial de la harina de pescado, fue el primero que comerció con Onassis, ¿no? La venta de harina de pescado,
Y tuvo negocio con él. Inclusive estaba muy rociado a ser presidente del Perú ya desde antes, ¿no? Con todo el poderío que tenía, porque él era dueño de la muy conocida conservas de pescado Florida, ¿no? Sí. Y del diario, si no me equivoco, a ver si me ayuda por favor, el diario Ojo creo, y el Correo, no, el Bueno, sí, diario Ojo, sí. algo supe que tuvo Inversiones, ¿cierto? en varios medios, sobre En todo medios de porque, comunicación. claro, Y ya, por lo que ya se sabe que era empresario pesquero grande, magnate, ¿no? así. No era un empresario, era un magnate. Bueno, era un Fue un empresario magnate. industrial y ahí mis respetos, porque una cosa es hacer industria y otra cosa es tener comercio, que es muy diferente. Un saludo para un familiar fundador de la Ok. Sociedad Nacional de Industrias, familiar mío, Perfecto. Ah, ya. un tío abuelo que puso en el mercado la frazada con la que hasta ahora muchos, Ah, la Tigre, claro, la que está acá por el Pedro centro, Tupiño ¿no? Agüero, O Santa Catalina. claro, ¿Tigre o Santa Catalina? Pedro Tupiño Agüero era mi tío abuelo, ¿no? Fundador de la Sociedad Nacional de Industrias, uno de los tantos, candidato a presidente. Por eso cuando tú mencionas de Banchero, el industrial, quedó en el tintero hacer una indagación sobre el papel de los industriales en el Perú. Entre ellos también es candidato a presidente, Muy. Pedro Tupiño Agüero, tío Ya. abuelo mío. Y a través de él, mi respeto al magnate que tú mencionas, ¿no? Pero no era el único, ¿no? Mira, Frazadas el Tigre, por ejemplo, hasta ahora es mentado. A que quizás el brand ya no le pertenezca a los Tupiño Agüero Tigre, porque él estuvo casado con una ciudadana austriaca y hizo escándalo en la época, ¿no? Cuando estuvo en el Congreso también fue criticado en ese entonces. Pero lo mismo pasó con Banchero, ¿no? Banchero también fue un hombre excepcional para su tiempo. Pero en sí. Estamos hablando de magnates. Pero Magnates son discúlpame. los que crean industrias. Discúlpame, pero para ti es un misterio, sigue siendo hasta ahora su muerte, sí, ¿no? Porque no se ha resuelto hasta ahora. Solamente fueron detenidos el vigilante en Año Nuevo y Ya, eso es su parte pareja, ¿no? de la especulación, pero me has hablado de plano netamente hipotético acerca de cuáles son las consideraciones por las cuales creo que mataron a tal hombre tan querido, ¿no? Entonces nos podemos preguntar entre todos, entre tu público, ya que te ven en Oslo también, tienes un gran público ahí. Yo podría decir de que, Saludos para los peruanos que están en Noruega. así es, a ver, en historia hay un concepto que se llama el corte diacrónico y el corte sincrónico, ¿no? O sea, cómo el escenario en el cual eliminan a esta persona, hoy día lo podríamos tomar en el presente, por ejemplo. Creo que el Perú está despuntando contra lo que los miembros del Foro de Sao Paulo, la región, están siguiendo, ¿no? Están siguiendo el lado del ocaso, mientras el Perú está repuntando, fomentando la inversión privada. Y es justamente el momento en que necesitamos magnates, ¿no? En su tiempo, un hombre fuera de tiempo fue Banchero, un hombre excepcional para los años 70, en las cuales la harina de pescado puede ser el producto insumo mundial más reconocido, ¿no? Todavía lo es, pero Cierto. era pues el personaje que puso en el mapa de la industria internacional al Perú. Y eso no lo había hecho antes nadie, ¿no? Acá en el Perú, internamente podemos hablar de personajes que crearon, por ejemplo, la SNI, Sociedad Nacional de Industrias, que te hablé de un familiar. Gracias. Podemos hablar también de la Confiep, uno de sus grupos ADEX. Mando un saludo a un amigo mío muy estimado, el ingeniero Luis López Guerra Franco, fundador de ADEX, ahora que se habla de exportación, por ejemplo. Pero lo que te puedo decir es que esos son grupos nacionales,
Pero cuando hablamos del escenario de poner al Perú en el plano internacional por el emprendimiento, pues Banchero Rossi significó pues un hito. Y no era cualquier persona, como te digo. Conversando con personas que lo conocieron, que trabajaron con él, solo puedo concluir que era un hombre muy querido. Yo trabajo en casi toda la costa, desde Tumbes hasta el sur de Perú. Si ponemos como ejemplo el caso de del puerto de... ¿Que van a construir? no. En el norte chico de Perú había un puerto que era muy asiduo visitante este magnate. Ah, ya. Ya, y estoy hablando de Pativilca, ¿no? Bueno, esos Y son en temas Huacho también. Mira, muy profundos, es que creo. son dos experiencias que personas que lo han conocido pueden dar fe de ello, ¿no? Ya. Era un hombre que comía con el pueblo, Ah, ya, está, quiere decir, disculpa que te se interrumpa, vinculaba, identificado y muy querido, pero era muy querido. su O sea, legado siempre va a estar marcado cuando se habla de historia. Y yo te claro, agradezco el tiempo tú vas a plano de por qué lo asesinaron y quién